De la mañana con 30 minutos este fin de semana, este domingo. Un privilegio poder estar con ustedes a través de Radio Fórmula, radio, televisión, internet y también de las redes sociales. Ya le vamos a mandar saludos a todos quienes están sumando a través de nuestro Facebook Live. Oigan, siempre es un privilegio poder platicar con gente que sabe, que tiene a la mano un análisis bien interesante de lo que ocurre en México y en el resto del mundo. Está en la línea telefónica, le escuchó hace 8 días exactamente con su análisis sobre las elecciones, lo que representaba la elección de México para el mundo, en particular para América Latina. Me da mucho gusto poder recibir nuevamente vía telefónica a Rina Musalí. Ella es internacionalista. Rina, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, me da muchísimo gusto saludarte y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, muchas gracias, Rina. Siempre es importante escucharte, escuchar el análisis. A ver, Rina, ya pasó la elección, ya tenemos un presidente. Falta que el tribunal haga lo que sigue para darlo de manera oficial. Vimos que el presidente o el futuro presidente de este país recibió muchas llamadas telefónicas de líderes del continente, de líderes de Europa, del propio Donald Trump. ¿Qué lectura le das primero a la elección, a la jornada electoral y a lo que ha ocurrido esta semana, Rina, con México en el concierto mundial y cómo fue vista nuestra elección? Mira, yo creo que lo que vivimos el 1 de julio fue un tsunami político que habilitó el cambio de régimen por la vía pacífica. Es decir, del centro derecho nos damos por primera ocasión en la historia del país a una opción de izquierda. Entonces se trató de un triunfo inédito, aplastante, que dejó boquiabierto al mundo entero. No porque se dudara del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque las encuestas más prestigiadas de nuestro país nos dijeron una y otra vez que así sería, sino sobre todo por los números que deja la matemática electoral, que no dejan espacio para la duda. Pues hubo 2 mensajes irreversibles y contundentes: no al PRI y no al bipartidismo, es decir, no al status quo. Es decir, hubo elecciones en donde se arrasó y se conquistó la presidencia, la mayoría en el Congreso, la mayoría de las gubernaturas en juego, la Ciudad de México, además de mayorías morenistas en congresos estatales. Es decir, una victoria tan contundente que hasta el PRI pierde en Atlacomulco. Entonces, a mí lo que me llevo yo de esta jornada electoral es que tenemos un diseño institucional democrático que nos permitió dar un salto cualitativo, es decir, poder haber amanecido el 2 de julio con paz y tranquilidad quizá es el mayor atributo que tiene nuestra democracia. Jaime, siempre nos hemos quejado de una democracia precaria, incipiente, con grandes fallas, con muchos defectos, con esta necesidad de hacerla perfectible, pero la verdad es que lo que vimos el 1 de julio nos da pasos hacia avanzar en la consolidación democrática dentro de una democracia muy joven, porque si además lo comparamos con América Latina, la democracia de México no ha sido producto del fin de las dictaduras militares, como el caso de muchos países de Sudamérica. Nuestra democracia es producto de un paquete de reformas, de leyes, de instituciones, de alternancias que de manera gradual y escalonada han abonado al equilibrio de poderes. Las Ahora, llamadas telefónicas, Rina, cómo sí. el mundo se volcó para felicitar, para ponerse, a remangarse las mangas y ponerse a trabajar con el futuro, con la futura administración, con el futuro ejecutivo, los buenos deseos, la buena onda, la buena vibra. Eso también cómo se debe de leer. No, bueno, se lee de manera muy positiva. Como ya habíamos comentado, México es muy importante en el mundo, somos la 14ª economía del mundo, somos un país líder y bastante, con una enorme guía en los países de América Latina, somos un país de referencia. Entonces, es muy importante que se dé esto. Yo creo que la comunidad internacional acepta con mucho gusto el mandato tan claro y tan contundente que se da para México, porque la comunidad internacional pues sí ha tenido una imagen negativa de México en los últimos años, ¿no? O sea, es decir, tenemos una problemática muy lastrante en materia de inseguridad, de corrupción, de impunidad, de una guerra fallida en contra de las drogas, de un menor posicionamiento de México en el mundo, y entonces, de alguna manera, esta comunidad internacional que apoya un cambio
en la voluntad del pueblo, y eso me parece muy importante. Pero mira, lo que yo más me llevo de esta jornada, pensando un poco en el contexto de América Latina, y que creo que es importante comentar, es que justo cuando América Latina está atestiguando el fin del giro a la izquierda y la llegada de gobiernos de derecha conservadora, México nada contracorriente y consigue una victoria arrasadora para la izquierda, que por primera ocasión va a gobernar después de 71 años de gobiernos hegemónicos del PRI, los 12 años de la alternancia panista, los 6 años de Enrique Peña Nieto, que nos habló de un regreso del PRI con una cara más corrupta, y ahora llega Andrés Manuel López Obrador, inaugurando un ciclo político mexicano nunca antes conocido, con la bendición, con la anuencia de la comunidad internacional. Entonces tenemos una asintonía, un choque de trenes entre México, y eso también lo vemos, no nada más ahora, en la alternancia en el año 2000, porque cuando México favoreció la alternancia en el poder, es decir, giramos del centro derecha hacia la derecha más conservadora, con 12 años de gobiernos panistas, en América Latina se inauguraba un ciclo político hacia la izquierda, que inició en el 98, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Entonces, entre el 98 y 2014, 14 países de América Latina son gobernados por presidentes de izquierda. Claro, izquierda radical, basados en el nodo geopolítico del ALBA, y la izquierda más moderada en América Latina. Entonces, vemos que México, de alguna manera, no se mete dentro de la tendencia paralela en los ciclos políticos de América Latina, sino de alguna manera es un factor que es decir, irrumpe de manera distinta en el espectro político. Estamos platicando con Rina Musalí, ella es internacionalista. Rina, ¿qué debe de venir para la política exterior mexicana? Hemos visto a Héctor Vasconcelos, también vimos que Marcelo Ebrard estarán pues al frente de una agenda muy importante y, como tú bien lo comentas, posicionar a México en el concierto mundial, la 14ª economía. Hoy estamos viviendo una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál debe de ser el papel de México con estos nuevos liderazgos y con esta nueva visión? Mira, hay muchos desafíos del próximo presidente en un corto plazo, sobre todo, ya lo dijiste tú, la negociación del Telecán. Seguimos viendo desacuerdos en puntos ácidos, como el artículo 19 y 20 de solución de controversias, reglas de origen para el sector automotriz, la cláusula 11, determinación del tratado cada 5 años, más otros condicionantes que ha impuesto Donald Trump. Entonces tenemos que estar pendientes en las prioridades, en los nuevos enfoques que va a imponer el equipo morenista. Y yo creo que esto es muy importante. Sobre la relación con América del Norte, y aquí toco una frase muy interesante de Rafael Fernández de Castro, que dice que Andrés Manuel López Obrador debe de descentralizar la política exterior con Estados Unidos. Le debemos de poner más atención a las relaciones locales, con gobernadores, legisladores, empresarios, activistas, todos aquellos grupos que nos ayuden a mejorar el posicionamiento de México en la Unión Americana. Ahora, el otro gran interrogante que tenemos que lidiar es qué haremos frente a Venezuela. Aquí Hay dos posturas. En materia de política exterior, nos debemos de pronunciar sobre el estado de la democracia en algunos países o no. Debemos de privilegiar una actitud silenciosa y complaciente con el régimen de Nicolás Maduro o una posición firme frente al deterioro democrático. Como lo que ha ocurrido ahorita, ¿no, Rina? Con la declaración de Lima. Exacto. Entonces, el nuevo presidente, aquí la incógnita es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener, vamos a liderar el grupo de Lima, lo vamos a abandonar? ¿Qué vamos a hacer frente a Nicaragua? México ha firmado la Carta Democrática Interamericana y tenemos ahorita un despertar nicaragüense en donde la gente está reclamando la salida de Daniel Ortega, una presidencia que está compartiendo con su vicepresidenta, que es Rosario Murillo, su misma esposa. Entonces, la política exterior de México sí va a tener impactos regionales, sí va a tener ramificaciones, pero tenemos una geopolítica que camina muy dividida entre gobiernos de izquierda radical y de derecha. Ahora, tenemos esta práctica de la doctrina Estrada. Yo creo que lo que vamos a ver con AMLO sí es un regreso al pasado en materia de política exterior, porque él busca engrandecer los momentos de gloria de la política exterior de México. Recordemos en la época del milagro mexicano, cuando mostramos una enorme vocación de México en temas de desarme. Ganamos independencia frente a Estados Unidos con la política autónoma hacia Cuba. Aunque Alfonso García Robles se gana el Premio Nobel de Paz en el 82, no olvidemos que décadas antes estuvo trabajando por establecer a América Latina como una zona libre de armas nucleares. Entonces, con Morena pues vamos a ver seguramente una narrativa
muy enfocada hacia la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 constitucional y también la práctica de la doctrina Estrada, es decir, expresar el respeto a los gobiernos sin cuestionar su legitimidad. Y yo creo que entonces nos vamos a abstener de pronunciamientos sobre el estado de la democracia en América Latina y esto nos va a llevar, desde mi parecer, a una mayor inactividad de la política exterior y otros países pues van a tomar el vacío que va a dejar México porque en el poder y en la política los espacios se ocupan. Claro. Rina, por último, uno de las primeras actividades que lo escuchamos con el propio presidente, o bueno, con el virtual presidente electo de México, hay que tener mucho cuidado con las formas, Andrés Manuel López Obrador, en esa conferencia de prensa que dio a medios de comunicación tan pronto salió de la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, es que el presidente Peña Nieto lo invitó a esta reunión en Puerto Vallarta con la Alianza Pacífico, Colombia, Chile, Perú, México, una alianza dinámica que tienen en esta región. El presidente electo, virtual presidente electo, estará presente. Es interesante ver esta dinámica, ¿no? Eso es muy importante porque, mira, la Alianza del Pacífico ha sido una experiencia de éxito para América Latina. Hay muchos países del mundo que no nada más son observadores. Sí. Si no me equivoco, tenemos 53 observadores en la Alianza del Pacífico. Otros países como Canadá, Nueva Zelanda y creo que también Australia buscan pertenecer a la Alianza del Pacífico. Entonces, la Alianza del Pacífico hemos tenido, Rina, como tú sabes... ¿me permites ir a una pausa comercial y regresamos contigo? Porque nos va a cortar Sí, la claro. guillotina. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Son las 8:42, el tiempo de centro del país. Estamos platicando con Rina Musalí. Ella es internacionalista. Nos está ayudando a entender cuáles son los retos que vienen para el próximo gobierno. Y estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro del país. Este domingo, este fin de semana, estamos platicando con Rina Musalí. Ella es internacionalista y nos está ayudando a ponerle pues el sentido de lo que estará haciendo México y los retos que tendrá el nuevo gobierno en el concierto internacional y por supuesto el liderazgo de México en nuestro continente. Rina, muchas gracias por esperarnos estos minutos en la duración de la pausa. Nos comentabas la importancia que tiene esta Alianza Pacífico, el primer gran encuentro que tendrá el futuro presidente del país con estos liderazgos, también con un presidente, por ejemplo, de Colombia que se va pronto y con lo que está sucediendo en Perú, con lo que está sucediendo en Chile. Yo sé que Ecuador no pertenece a la Alianza Pacífico, pero vimos lo que sucedió en Perú esta misma semana que ordenaron ahí la orden de captura de Rafael Correa. Se están moviendo las cosas en América Latina. Mira, me parece que es un signo muy positivo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asista a Puerto Vallarta a una cumbre de los países líderes de América, de la Alianza del Pacífico y con la participación de sus homólogos. Es decir, nosotros tenemos una América Latina que ha buscado diferentes formas de integración, ha caminado con fallas y fisuras América Latina, tenemos una América Latina muy dividida y sobre todo porque se hace política exterior con base en las ideologías políticas, que ese es todo un tema que hay que ver, como por ejemplo en Asia funciona de manera distinta. En América Latina sí pesa la ideología política a la hora de hacer política exterior. Entonces tenemos un Mercosur que busca revitalizarse con la llegada de las derechas conservadoras, Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer en Brasil, las elecciones de Brasil este año, y por otro lado que son los países líderes, y tenemos una alianza del Pacífico con México, Colombia, Perú, Chile y otros más que se quieren integrar, sobre todo países de Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Ahora, ¿qué pasa? En México, pues llega a la izquierda. En Colombia hay ruptura del gobierno de Juan Manuel Santos y llega Iván Duque, es decir, Gustavo Petro no gana la segunda vuelta electoral. Es decir, en Colombia hay un giro hacia la derecha más conservadora. En Perú tenemos una derecha en manos de Pedro Pablo Kuczynski, pero sabemos que cayó en el poder por estar relacionado en vínculos de corrupción. Odebrecht, y tenemos a Vizcarra. Y en Chile tenemos el regreso de Sebastián Piñera. Entonces, sobre todo, lo que yo diría es que ojalá y en América Latina no se haga política exterior con base en ideologías políticas, sino con base en criterios pragmáticos. Pues, entonces, Rina, adelante. Que eso pese. Ojalá y que eso pese a la hora de acercarnos a la Alianza del Pacífico y que sigamos adelante con una iniciativa que ha demostrado tener éxito en América Latina. Pues Rina Musalí, muchas gracias. Siempre es un privilegio poder platicar contigo y estaremos muy cercanos a ti para que nos ayudes a comprender qué es lo que estará ocurriendo y cómo se va a ir desarrollando México en su relación con el mundo. Gracias, fuerte abrazo y extraordinario fin de semana, Rina.
Igualmente, muchísimas gracias y saludos a toda tu audiencia. Gracias, es Rina Musalí, ella es experta en temas internacionales y bueno, pues ya lo vio, los retos que estará enfrentando nuestro país en este tema, ya con el nuevo gobierno. Fernanda G. Tamayo, las megalopolitanas.